En este video vamos a hablar acerca del producto cruz o producto vectorial. Anteriormente ya habíamos visto qué problema resolvemos al sacar nosotros el producto cruz o producto vectorial entre dos vectores. Habíamos concluido que lo que se encuentra al sacar un producto cruz es un tercer vector que sea perpendicular a otros dos vectores dichos. Entonces, al sacar ese tercer vector, obviamente ese tercer vector va a tener magnitud, dirección y sentido. Es de lo que vamos a hablar en este video. Bueno, ya dijimos que un vector W va a ser el tercer vector que va a ser perpendicular tanto a U y tanto a V. O sea, vamos a obtener un tercer vector que le vamos a llamar W. Obviamente este vector va a tener una magnitud. Esa magnitud ¿cómo la podemos obtener? La magnitud de ese producto cruz va a ser igual a la magnitud de U por la magnitud de V por el seno del ángulo que se encuentre entre U y V. Así, de esta manera podríamos encontrar la magnitud de ese tercer vector resultante que es el producto cruz. Dirección. Bueno, obviamente la dirección deberá ser perpendicular a los vectores U y V, puesto que lo que estamos encontrando es un tercer vector que sea perpendicular tanto a U y a V. Entonces la dirección va a ser perpendicular al plano donde se encuentren U y V. Y el sentido, para encontrar el sentido, es decir, hacia dónde apunta la flecha, esa característica se va a encontrar por medio de la regla de la mano derecha. Es una regla muy sencilla de usar, simplemente es por medio de la mano derecha, es ir apuntando la dirección de los vectores, hacer el U por V, por ejemplo, ir apuntándolo con la mano derecha y el sentido de ese tercer vector, del vector W, va a ser como quede el dedo pulgar, o sea, en el sentido en que quede el dedo pulgar de la mano derecha, obviamente. Posteriormente vamos a ver ya de manera más concreta cómo se usa esta reglita. Bueno, aquí vamos a ver acerca del producto cruz con vectores canónicos, o sea, con vectores unitarios I, J y K. Recordemos que estos vectores son vectores unitarios que se encuentran sobre los ejes X, Y y Z en caso de R3, es decir, I se encuentra sobre el eje X, J se encuentra sobre el eje y K se encuentra sobre el eje Z. Entonces, si estamos sacando un producto cruz I, obviamente aquí la magnitud va a ser de 0 porque son vectores iguales. Cuando tenemos dos vectores iguales y hacemos un producto cruz, mi vector resultante pues va a ser 0. Es decir, pues no existe un vector. La magnitud va a ser 0 y obviamente aquí lo podemos comprobar por medio de la fórmula que les di al inicio. Me dice que la magnitud de un producto cruz es igual a la magnitud de I por la magnitud de I por el seno del ángulo que se encuentra entre los vectores. La magnitud de I obviamente es 1, es unitario, por la magnitud de I, que es unitario, que es 1. Y el seno entre estos dos ángulos, que son iguales, pues obviamente es 0. Entonces, seno de 0 es 0. 1 por 1 por 0 es la resultante es 0. Entonces, el producto entre mismos vectores es 0. No hay un vector. Y cruz J. Bueno, aquí estoy encontrando un tercer vector que sea perpendicular tanto a mi vector I y a mi vector J. Aquí la magnitud va a ser 1, o sea, de la misma manera voy a encontrar un vector unitario, un tercer vector unitario. Obviamente aquí lo podemos comprobar sacando la magnitud del producto cruz. La magnitud de I es unitario, es 1, la magnitud de J es 1 y el ángulo que se encuentra entre estos dos vectores es de 90 grados. Hay que recordar que I se refiere al vector que se encuentra sobre X, J al vector que se encuentra sobre Y
Entonces, el ángulo entre estos dos vectores pues es de 90 grados. Si hacemos esta operación, 1 por el seno de 90 es 1, y esto nos da como resultado magnitud de 1. O sea, obtenemos un vector de la misma forma, unitario. La dirección pues va a ser perpendicular al plano XY. ¿Por qué al plano XY? Porque recuerden, Y está sobre X, J está sobre Y. Entonces el tercer vector va a ser perpendicular tanto a Y como a J, es decir, al plano XY. Y el sentido va a ser positivo al eje de la Z, es decir, va a apuntar al eje Z, positivo. Esto también se obtiene por medio de la regla de la mano derecha. Y cruz K, es decir, el vector que se encuentra sobre X, cruz vector que se encuentra sobre Z. La magnitud de igual manera va a ser igual a 1. Lo podemos comprobar también de la misma manera. Magnitud de J es 1, es unitario, magnitud de K es 1 y el ángulo que se encuentra entre entre I y K pues es de 90 grados también de la misma forma. Porque I está sobre el eje X y K está sobre el eje Z, entonces ese ángulo es perpendicular, es de 90. Seno de 90 es 1, 1 por 1 por 1 es la magnitud de 1. La dirección obviamente es perpendicular al plano XZ porque I es X, K se encuentra sobre Z, entonces va a quedar perpendicular a ese plano. Y el sentido, o sea, hacia donde apunte la flechita, va a quedar negativo del eje Y usando la regla de la mano derecha. Aquí tenemos otros productos cruz con los vectores canónicos ya de manera general. Tenemos que J cruz I va a ser igual a menos K. Esto me está indicando el sentido, que quiere decir que va a ser negativo con respecto al eje Z. De igual manera aquí la magnitud pues va a ser de 1, ¿sí? Y J cruz J son vectores unitarios iguales. Obviamente aquí la magnitud pues va a ser 0, ya habíamos dicho por qué. K cruz I, esto es igual a J, es decir, va a ser positivo con respecto a mi eje de la Y, el sentido, la magnitud de igual forma va a ser de 1. K cruz J, esto me va a dar menos I, ¿qué quiere decir? Que va a ser negativo con respecto al eje X, el sentido, por ser menos I. Esto es con la regla de la mano derecha, pero de igual manera la magnitud va a seguir siendo de 1. Obtenemos un tercer vector unitario. K cruz K es igual a 0. ¿Por qué? Porque son producto cruz de dos vectores iguales. Entonces ese vector es 0. A continuación vamos a mencionar las propiedades del producto cruz que hay que tener en cuenta para resolver algunos problemas que se presenten. Bueno, U cruz V es diferente a V cruz U. ¿Qué quiere decir esto? El producto cruz no es conmutativo. O sea, es diferente si realizamos U cruz V a que si realizamos V cruz U. No es como el producto punto, que el producto punto sí es conmutativo. En producto cruz no es conmutativo. Siguiente propiedad. U cruz V más W. Esto es igual a U cruz V más U cruz W. A esta propiedad se le conoce como propiedad distributiva. Es decir, podemos distribuir esa suma de vectores y hacer el producto cruz U cruz V más U cruz W. Sería la segunda propiedad. La tercera propiedad estamos hablando de que es un producto cruz multiplicado por un escalar. Esto es igual a si multiplicamos el escalar por uno de los vectores y luego realizamos producto cruz con V, o es igual a U cruz escalar por V. Estos serían tres equivalencias, es lo mismo.
Y producto cruz entre los mismos vectores, pues esto es igual a 0. Ya vimos por qué, porque el ángulo entre estos dos vectores pues es el mismo, no existe un ángulo entre estos dos vectores. Entonces el producto cruz de dos vectores iguales pues sería igual a 0. Esto ya lo habíamos visto con los vectores canónicos. ¿Cuándo un producto cruz me va a dar igual a 0? Bueno, pueden darse dos casos. Cuando U o V sean vectores nulos, es decir, tengan componentes en caso de R2 0,0 o en caso de R3 0,0,0. O sea que uno de los dos vectores sea un vector 0, sea un vector nulo. O en otro caso, si no son nulos, quiere decir que tanto U como V son vectores paralelos entre ellos. Son paralelos, entonces ahí es cuando el producto cruz nos va a dar 0. Una propiedad importante acerca del producto cruz es que la magnitud de U cruz V corresponde al área del paralelogramo, cuyos lados adyacentes son los vectores U y V. Es decir, si nosotros hacemos un producto cruz U cruz V, obtendríamos un tercer vector. Ese tercer vector sería el vector W. Si a ese tercer vector nosotros le sacamos la magnitud, la norma o longitud, esto es lo mismo que sacarle el área al paralelogramo cuyos lados son los vectores U y V. Posteriormente vamos a hacer ejercicios acerca de esta propiedad para justificarla. Bueno, hasta aquí las propiedades del producto cruz. Posteriormente les digo, haremos ejercicio acerca de estas propiedades.